ahí inició, así que muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida al programa Universidad Abierta para Adultos Mayores. Mi nombre es Florencia Ligone y junto con mi compañera Daniela Scolani vamos a estar coordinando este conversatorio con la periodista, escritora y también diputada nacional Gabriela Cerruti, donde vamos a estar dialogando sobre su reciente libro La Revolución de las Viejas. ¿Cómo estás, Gabriela? Perdón, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Un placer conversar con ustedes que vienen trabajando además el tema hace tanto tiempo y con tanta convicción y con tanta llegada y con tantas ideas que, bueno, uno lo mira desde el día a día, desde el periodismo, de estas cosas que se dicen, pero la verdad es que todo termina de consolidarse cuando nos basamos en los saberes que ustedes están armando, transmitiendo, reflexionando, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. También nos acompaña Elia Penecino, coordinadora del programa, a quien invitamos también a dar la bienvenida al conversatorio. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, la verdad que es un placer haber logrado esto. Siempre estamos insistiendo en poder encontrarnos. Y ha sido muy duro todo el año pasado y todo lo que aparece y lamentablemente, más allá de las expectativas, las esperanzas, sabemos que por un tiempito más vamos a tener que estar usando la tecnología para poder vernos. Así que yo les agradezco a todos los que hoy nos acompañan. Nuevamente, Gabriela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y como siempre creo que es este espacio, el espacio de la universidad, a través de nuestro programa, que debe brindarnos la oportunidad de poder discutir, intercambiar y poder compartir de distintos conocimientos. Nosotros estamos convencidos, convencidas y la verdad, desde el equipo, desde el programa, de muchas de las cosas que vos estás diciendo en tu libro con respecto a la edad, a esto de la vejez, a esta cuestión que la sufrimos. Yo la sufro en carne propia, porque ya tengo, acompañé el programa. Cuando me ofrecen ser la coordinadora de este programa, nuestro queridísimo ex rector Darío Mayorano, en el 2011 yo cumplía mis 60 años. Y la verdad, los inauguré trabajando para crear esto y para darle forma desde el convencimiento. Primero yo decía y les decía a los periodistas que se arrimaban, que se acercaban, porque la propuesta tuvo mucha aceptación dentro de la ciudad, y me preguntaban cómo iba a ser, porque yo decía que estaban invitadas todas las personas que habían cumplido más allá de los 50 años, no importaba si tenían escuela secundaria, primaria, si habían ido a la escuela, si no habían ido a la escuela. Yo sabía que sí, que la mayoría de la gente que se iba a acercar en nuestro país había tenido la suerte de haber ido a la escuela o haber pasado por algún sistema, algún lugar que hubiera podido aprender a leer, a escribir, y seguramente cualquiera que hubiera estado en alguno de esos espacios, llámese escuela o no, estaba en condiciones de poder estar en este programa y de poder discutir, entender, inclusive aportar conocimiento. Esa era la concepción que teníamos claramente desde una extensión universitaria que nos contenía también desde ese lugar. Aquí todos estamos aprendiendo y tenemos la experiencia, después de 10 años, docentes que han acompañado esto, que hoy son doctores, que a lo mejor recién terminaban su carrera universitaria cuando aparecieron en el programa a ofrecer lo que ellos estaban estudiando, profundizando y a ponerlo, a jugar con el conocimiento de
un grupo muy numeroso desde el inicio de personas que se acercaban, algunas por primera vez a la universidad. Otras recién dejaban la universidad porque entraban en su etapa de jubilación y habían sido docentes hasta 48 horas atrás. Entonces, ese lugar tan heterogéneo ofreció realmente la posibilidad de crear un espacio increíble, donde todas, todos y todos aprendimos un montón de cosas. Pero sobre todo aprendimos a convivir en la disidencia, en que no todos pensamos iguales todos los temas, en que realmente tenemos la posibilidad de, en democracia se puede discutir todo. Nosotros incorporamos cuestiones como la diversidad sexual, porque nuestra universidad la incorporaba, tenía un programa que nacía junto a nosotros, que se denominaba, ¿no?, Programa de Género y Diversidad Sexual. Nos acompañaron desde ese programa mucho, así como hoy nos acompaña en la universidad también desde su Secretaría de Género. Nosotros también, nuestra universidad, a partir de la elección del nuevo rector, el licenciado Franco Bartolacci, que hoy rige nuestros destinos universitarios en la UNR, tenemos una Secretaría de Género y Diversidad Sexual sumamente interesante, y de todo eso nuestro programa intenta realmente poder compartirlo con todos aquellas que se acercan a nuestro programa. Así que muchas gracias otra vez, Camila, y aquí estamos, en esto que nosotros llamamos, esto que nos gusta. Poder charlar, poder discutir, poder acompañarnos, poder escuchar. Muchas gracias. Bien, si les parece, antes de continuar con la diputada, brevemente para que nos ordenemos y mantener la idea del conversatorio, van a tener tanto el chat habilitado como, si ven en la parte inferior de su pantalla, hay un icono que dice levantar la mano, así que pueden también utilizarlo para pedir la palabra, hacer un comentario. Así que, bueno, ¿querés agregar algo más? No, nada más. Si les parece, vamos a empezar a charlar. Gabriela, en el libro vos comentás que la Revolución de las Viejas surgió a partir de un video que vos subiste a tus redes sociales, que en muy poquitas horas se viralizó y que comenzaron a llegarte mensajes de otras mujeres que, bueno, se sentían interpeladas y que contaban su propia historia. Así que, en primer lugar, ¿nos querés contar qué es la Revolución de las Viejas, quiénes están llamados a participar y cuáles son los ejes sobre los que se trabajan? ¿Cómo no? A ver, efectivamente, tal como vos contás, en enero de este año no, sino del anterior, prepandemia, un día subí un video a mis redes en el cual dije de alguna manera, bastante espontáneamente, si me preguntás a mí, no es el mejor video del mundo, porque yo no me veo muy agraciada, digamos, porque estoy frente al espejo sacándome el maquillaje. Habíamos terminado de grabar otros videos que eran para mi trabajo, digamos, y estaba como terminando la jornada, y puse palabras a algo que la verdad es que venía charlando con mis amigas, y de alguna manera, esta idea, yo cumplía 55 en ese momento, claro, es como un corte, ¿no? 55, y decís, bueno, dentro de 5 años yo voy a ser oficialmente vieja, ¿no? Voy a estar en edad de jubilarme, exacto, voy a ser una adulta mayor. ¿Qué es una adulta mayor? Habíamos tenido hace poco un congreso, yo creo de alguna manera, siempre recuerdo que tal vez ahí surgió la cosa, que era un congreso sobre crisis climática, y una bióloga que estaba exponiendo hablaba sobre las percepciones y las autopercepciones, ¿no? Con respecto a otras cosas, al clima, al tapiz de la tierra, decía ella. Entonces dijo, por ejemplo, si yo pregunto aquí, ¿quién es adulto mayor? ¿Quién levanta la mano? Nadie. Ok, ¿quién tiene más de 60? 20. Entonces, bueno, hay un problema, o sea, ustedes que tienen más de 60, para la sociedad, les diría, para la ley, para el relato oficial de la sociedad, son adultos mayores, pero ustedes no se percibirían como adultos mayores. Bueno, yo hablaba un poco de eso, digo, yo voy a pasar a ser oficialmente una vieja, no es que me moleste, porque hasta aparte a mí la palabra vieja me resulta afectuosa, simpática, cuando la usamos para hablar de nuestras madres, afectuosamente les decimos viejas, digamos, qué sé yo, no, nunca la sentí con carga peyorativa,
Pero lo que sí empezaba a reconocer y a darme cuenta es que eso que la sociedad ve como una vieja, o que el mercado ve como una vieja, no tiene nada que ver con lo que yo percibo de mí misma en este momento, y que seguramente va a ser lo mismo dentro de también, que no es solo la jubilación, sino que para las mujeres, no para los varones, pero para las mujeres la menopausia también, ¿no? Es ese momento en el cual pasamos un umbral y pasamos a ser viejas. Hasta muchas creen que ya no se pueden tener relaciones sexuales y tener sexo después de la menopausia, porque seguimos uniendo de alguna manera como sociedad en la cabeza la sexualidad con la reproducción, ¿no? En esta sociedad patriarcal en la cual habitamos. Entonces, dije un poco estas cosas. También ha unido otra cosa que era el enorme y maravilloso y valioso protagonismo que tuvieron las pibas en lo que fue la revolución de las hijas, la revolución de las pibas, poniendo el feminismo en la calle durante el debate del 2018 del aborto, nos había corrido un poco a las márgenes a quienes venimos peleando por las mismas cosas hace 30, 40 años atrás. Yo salí por primera vez a la calle en el 82, después de la guerra de Malvinas, y dimos todas las peleas, el divorcio, la patria potestad compartida. Son cosas que a veces le cuento a mis hijas y que les digo, a ver, no es que, digo, a ustedes ahora, definir su orientación sexual, no solo su identidad sexual, sino con quién quieren estar o con quién no quieren estar, lo hacen y lo llevan adelante con la mayor naturalidad del mundo, y no hace tanto en este país. Y todavía en muchos lugares de este país y de esta sociedad hay pibas y pibes que les cuesta definir su orientación sexual, porque les cuesta poder decirlo en las casas, porque les cuesta poder decirlo en las escuelas, digamos. Entonces, eso, digo, no es todavía tan natural, digamos. Entonces, dije todas estas cosas así. Entonces terminaba el video diciendo, buenísima la revolución de las pibas, pero ¿qué onda si no hacemos la revolución de las viejas? Y empezamos a pensar en qué mundo queremos habitar. O sea, esa idea, voy a ser vieja y entonces geriátrico, ¿no? O PAMI, remedios, médicos, pañales, ¿entendés? Esa idea asociada con la vejez y que no tenía nada que ver con lo que yo sentía y todas, evidentemente. Y bueno, y evidentemente porque las cosas llevan, los ríos subterráneos, solía decir, decía Marechal, ¿no? Digo, van por un lado, y de lo que se habla públicamente es otro, pero los ríos subterráneos son los que van construyendo en las sociedades. Esos ríos estaban corriendo de alguna manera, y lo que hicimos fue correr un velo. Yo creo que nadie inventa nada, ¿no? Que uno solo descubre, corre, cortinados, y ahí detrás está lo que había que ver y que estaba tapado por otras cosas, digamos. Entonces, fue correr el velo, fue nombrarlo, como la importancia de nombrar las cosas, ¿no? De decirlas, que me parece que eso es algo que hemos aprendido las mujeres en tantos años de feminismo, que es el daño que le hace a la sociedad lo no dicho, lo secreto, ¿no? Lo que se esconde. Y fue nombrarlo, y fue una marea, pero una marea muy maravillosa, que básicamente lo que decían es, a mí es lo que, por fin alguien lo dice, es lo que me pasa a mí. No era ninguna, es lo que me pasa a mí, es exactamente lo que me pasa a mí, siento eso, y a todos nos pasaba eso, que es, yo no me siento vieja, ¿entendés? O sea, como si estuviera mal sentirse vieja, ¿entendés? No sé, sí, me duelen las rodillas, tomo calcio, ¿entendés? O sea, si tengo sexo me tengo que lubricar, aunque qué sé yo, sí, obviamente hay cambios físicos, biológicos que tengo. Ahora, eso no son ni mejores ni peores que otras cosas que me pasaban cuando tenía 17, 18, 19, digo, ¿no? Y tenía acné, o o menstruaba todos los meses, de que también era un plomo, digo. Hay cosas que pasan en determinada edad o a otra, y que no son mejores ni peores que las que pasan. Bueno, eso hizo que en 2 o 3 días era tal la demanda de a mí también me pasa, a mí también me pasa, que dijimos, bueno, hagamos un grupo de Facebook, fue lo primero que se nos ocurrió. Y en una semana el grupo de Facebook tenía 31.000 miembros. Entonces, que además lo que hacían, los primeros días del grupo fueron muy movilizantes. Yo creo que alguna vez hay que agarrar esos primeros días del grupo y guardarlos afuera de Facebook, porque es una historia que hay que documentar por afuera del Facebook, que eran todas contando su historia. Subían su foto y contaban su historia. Yo soy tal y tal, tengo tantos hijos, o no tuve hijos, o decidí ser lesbiana a esta edad, y se mostraban su foto y su orgullo, su vejez orgullosa, sus canas, sus arrugas, su cara sin filtro, digamos, ¿no? Y durante días y días y días, el grupo eran mujeres que iban subiendo su foto y contando su historia. Rápidamente se empezaron a armar grupos en todos lados. En Rosario se armó un grupo maravilloso, muy grande. Yo fui a Rosario a verlas. En Santa Fe se armó también otro grupo. Se empezaron a armar grupos en todo el país. Y se empezaron a armar grupos por cosas que resolver de alguna manera.
desde muy grandes, hasta hoy, por ejemplo, se votó en España la ley de eutanasia, entonces había, digo, una mujer entró y contó la historia desgarradora de la muerte de su hija y de cómo había tenido que pelear para que la dejaran desenchufar a ella, a su hija, después de haberla mantenido mucho tiempo, y se armó el grupo en el que querían discutir la eutanasia. Lo más trivial que se te ocurra, que era, si quiero ir al cine, hace tiempo que no voy al cine porque no quiero ir sola. Entonces, si alguien quiere salir, avise que vamos juntas. Entonces había un grupo que era vamos juntas, y era vamos a caminar al río, vamos al cine, vamos al teatro, cuando todavía podíamos salir, ¿no? Pre-pandemia. Y entonces empezamos a descubrir todos los temas. Digo, hay un primer tema que tiene que ver con nombrarnos y con reconocernos y con pensar estas nuevas vejeces a partir de que se extiende la cantidad de años de vida, se extiende la calidad de años de vida, y pasamos a que la vejez va a pasar a ser seguramente el periodo más largo de la vida. Vamos a ser viejas más tiempo de lo que fuimos niñas, más tiempo de lo que fuimos jóvenes. Entonces hay que pensar cómo habitar bien esa vejez. Y después, temas concretos. Bueno, desde los 40 años no conseguís más trabajo, y muchas a los 40 años es cuando la primera vez que salen a buscar trabajo. Educación sexual para adultas, porque la verdad es que pensamos solamente en las pibas, pero nosotras crecimos en lugares en los que nunca se habló de sexo, con lo cual tenemos todavía más necesidad de educación sexual, problemas laborales, problemas de discriminación, muchísimos problemas de discriminación, cómo nos ve el mercado, cómo nos sacan del mercado porque no estamos en ese lugar central de la producción y del consumo. Y así, bueno, se armó este movimiento enorme que ahora está en todo el país y que fue llevando adelante diferentes ideas y propuestas, algunas muy concretas. Presentamos la ley contra el edadismo, en contra la discriminación por edad, en la Cámara de Diputados de la Nación, que lo tenemos en tratamiento ahora. Se armó el Movimiento Nacional de Viviendas Colaborativas, que es la posibilidad de empezar a trabajar en viviendas alternativas a los geriátricos, que podamos elegir con quién, cómo, de qué manera habitamos nuestras vejeces. El grupo de educación sexual se llama Mujeres sin Corset, que es el grupo donde se habla de sexualidad, herramientas. Después vino la pandemia, entonces hubo que empezar a pensar en cómo nos formamos en las diferentes herramientas con las cuales podemos comunicarnos a través del Zoom, del Meet o de lo que fuera, ya que no podemos encontrarnos. Antes de la pandemia nos encontramos en algunas plazas, y durante la pandemia, bueno, pasó todo esto, y yo en un momento me senté y dije, bueno, escribamos. Además, porque soy escritora, entonces cuando pasan estas cosas, escribamos. Y cuando me puse a escribir, ahí les tengo que decir que una cosa que me pasó es que efectivamente uno no descubre nada, y obviamente hay un montón trabajado, estudiado, escrito sobre el tema, que fue un poco lo que recorrí para poder contar lo que nos estaba pasando a nosotras, pero también dar una visión, digamos, de un poco de lo que se viene hablando y trabajando sobre el tema en tantos lados y de tantas maneras, ¿no? Bueno, eso para empezar. Después, sí. Claro, incluso llegaron a hacer un encuentro, un congreso, ¿no? En febrero, antes de la pandemia. Un encuentro presencial. A ver, antes de la pandemia pudimos hacer, primero, la primera salida, primero nos juntamos en un bar acá en Palermo, en Ciudad de Buenos Aires, sí. Y pensamos que cuando dijimos, bueno, estábamos todo el mundo tan excitado que dijimos, bueno, juntémonos en algún lado. Entonces le pedimos un bar a unos amigos y qué sé yo, un bar en Palermo. Total, bastante de redes, y qué sé yo, digo, una cosa es la excitación de las redes, y yo voy, otra cosa es ver efectivamente que de esto se traslada al mundo real cuando claro. Bueno, veamos más. Entonces dijimos un bar, entonces somos 30, está todo bien, somos 40, hasta ahí llegamos, y qué sé yo. Bueno, por suerte era un bar con 2 pisos y terraza, porque éramos 500, entonces estaba todo lleno, cortamos la calle en el centro de Buenos Aires, fue hermoso, muy maravilloso, algunas compañeras vinieron de Mar del Plata, de Rosario, fue muy hermoso. Y ahí empezamos a hacer algunas salidas, entonces fui a Rosario, fui a La Plata, fui a Lanús para ver a las compañeras de la zona oeste, a San Isidro para ver a las compañeras de la zona norte, y cuando estaba yendo a Concordia, llegó la pandemia. Entonces empezamos a tratar de seguir de alguna manera armando todo esto a través de las redes y de todo, y pudimos hacer un encuentro nacional por Zoom, en octubre, con casi 1000 compañeras de todo el país, en octubre pasado, que fue muy hermoso, porque fue descubrir que a pesar de lo que sentíamos que había sido tan choqueante, ¿no? Porque el 8 de marzo marchamos, en la marcha del Día de la Mujer, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en cada una de las ciudades, marcharon las viejas, que ya a esa altura tenían pañuelo, después de un debate de qué color tenía que ser el pañuelo, decidieron que el pañuelo tenía que ser plateado, porque era la manera plateada,
las canas, claro. Entonces, con su pañuelo plateado y con algunas consignas que eran maravillosas. Acá, por ejemplo, primero, en apenas 2 meses ya las viejas tenían su párrafo en el documento del movimiento feminista, ¿no? Digamos, diciendo, reivindicando las cuestiones de la vejez y la discriminación especial que tienen las mujeres viejas, digamos. Y después los cantos eran maravillosos y eran de mucho diálogo con las pibas que venían y que se acercaban. Entonces las viejas cantaban, por ejemplo, no nos viene más, pero igual queremos aborto legal, ¿no? Y era muy hermoso escucharlas, porque era esta idea de que no hacemos las cosas por nosotros. Porque también pensar nuestra vejez es pensar cómo no le vamos a joder la vida a nuestros hijos. También es pensarlo desde ese lugar, ¿entendés? O sea, nosotras no somos de las mujeres que queremos que nuestros hijos se tengan que hacer cargo de nosotros. ¿Para qué tuve hijas si no me cuidan? Bueno, yo tuve hijas porque fue mi deseo, ¿no? Para que no es la obligación de ellos tener que cuidarme, digamos, ¿no? Entonces me parece que también es un alivio para ellos. Hay mucho diálogo con las pibas y con los pibes en este sentido. Bien. Y te consulto, en el libro hablas de la cultura de la longevidad como disruptiva. ¿Nos querés por ahí profundizar un poquito más de qué se trata este término? Sí, yo creo que no es casual que se tienda a ocultar a las viejas, a ver, la cultura de la longevidad es, yo digo, se extiende la cantidad de años de vida y por lo tanto ahí ya tenemos una manera de ver el mundo a determinada edad que tiene que ver con todo lo que aprendimos. Digo, la verdad es que nosotras llegamos a determinada edad sabiendo elegir nuestro deseo, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué relaciones queremos, cuáles no queremos, qué metas tenemos y cuáles no. Decidimos seguramente que la vida es más un devenir que una meta. Entonces esta idea que nos meten a los 18 años, y pobres, les meten a las pibas y a los pibes todavía hoy a los 18 años, que es a esa edad en la que todavía tenés acné, no te sabés cocinar un huevo frito y qué sé yo, tenés que decidir qué vas a estudiar, con quién te vas a casar, de qué vas a vivir toda la vida. Bueno, es imposible. Esa idea de que hay definiciones que son para toda la vida, ¿no? Que nos metieron tanto tiempo, y que el tiempo es pasado, presente y futuro, esa flecha del tiempo que va hacia adelante, ¿no? Y eso también me parece que es un poco lo que ponemos en cuestión desde la cultura de la longevidad y en el libro, que es volver a recuperar la idea del tiempo circular, la idea del tiempo en espiral que tenían nuestras culturas andinas, que tienen las culturas chinas, que tienen las culturas africanas, porque es muy occidental y cristiano esta idea del tiempo hacia adelante, y lo que queda atrás es el pasado y adelante está el futuro, y es, ¿no?, el génesis, la vida y el apocalipsis, digamos. Y por eso el libro termina diciendo, vamos a desafiar la ley de la entropía, porque esta idea de que todo va al caos, de que todo va, ¿no?, el universo va a implosionar hasta el nuevo Big Bang. Digo, entonces, la verdad, Jane Fonda decía que lo único que desafía la ley de la entropía es el espíritu humano, porque claramente somos más sabias, estamos más tranquilas, estamos más serenas a medida que crecemos. Sin embargo, la cultura que se pone del antiviejismo, digamos, ¿no?, en la sociedad es las viejas locas, las viejas gruñonas, el viejo avaro, porque no es solamente contra la mujer. Y estos son los estereotipos. Nosotros hacemos bromas y decimos, tardamos muchos años en decidir que no queremos ser las princesas de los cuentos, tampoco queremos ser las viejas de los cuentos. Porque en los cuentos las viejas se comió Hansel y Gretel, digo, entonces las viejas son malísimas, ¿entendés? Son las brujas, son las... Digo, no hay vieja buena en los cuentos, digamos. La vieja buena es vieja buena. La buena es la abuelita. O sea, para ser vieja buena tenés que ser abuelita y sentarte al lado del fuego cocinando para tus nietos, digamos. Entonces también queremos romper con esos estereotipos. Y además, porque lo que yo creo, sinceramente, es que en definitiva, es el capitalismo, ¿no? De lo que estamos hablando todo el tiempo cuando hablamos de patriarcado, es del capitalismo. Y el capitalismo ha logrado organizar la vida y nuestro relato de la vida alrededor de la edad productiva. Entonces, nosotros valemos en tanto y en cuanto estamos en esa edad, entre los 30 y los 50 años, que como dicen, es de casa al trabajo y del trabajo a casa, el trabajo es el gran organizador de la vida. No es el trabajo, es el momento en el que producís más para el mercado y que consumís más del mercado. Entonces, toda la vida está organizada alrededor de eso. Y nosotros lo que nos preguntamos es, ¿quién dice que consumir menos está mal? Efectivamente, en la vejez somos más desapegadas y consumimos menos. En la vejez somos más lentas. ¿Quién dice que la lentitud está mal? El libro termina con un elogio de la lentitud, porque eso que le endilgan a la vejez, ahora ya camina lento, dice la canción de Piero, ¿no? La viejita, está muy bien.
la verdad es que ir lento es parte del aprendizaje en la vida. Ya no corremos más, ya no tenemos una meta a la cual llegar, ya no tenemos ritmos alocados. Y tal vez la pandemia nos enseñó muy brutalmente y muy de golpe a darnos cuenta que la aceleración en la que venía el mundo iba a terminar como terminó. Que de repente teníamos que parar sencillamente para respirar, porque lo que sucedió el año pasado es que teníamos que parar. Y cuando paramos para respirar, colapsó la economía. Porque es una economía basada en que cada vez más rápidamente tenemos que producir y consumir y tirar lo viejo y tener lo nuevo. Entonces, ese ritmo acelerado que llevábamos es lo que hizo que el colapso, porque estamos en pandemia, pero cuando salgamos de la pandemia vamos a tener un colapso económico tipo posguerra durante mucho tiempo. Bueno, entonces, esas cosas de la vejez, que son el desapego, que es ocupar menos espacios, que es tener más tiempo libre, tampoco es que nosotras queremos una vejez activa, en el sentido de, viste, que tenemos que seguir haciendo cosas. Bueno, por ahí no. Por ahí lo que tenemos es que recuperar el tiempo libre. Yo creo que hemos llegado a un nivel de la sociedad en la cual vamos a tener que reivindicar el derecho al tiempo libre, de tanto que lo hemos perdido, ¿no? Claro. Sí, sí, tal cual. Incluso hacías referencia recién al tema de los estereotipos. Obvio, la vejez está llena de estereotipos y escuchábamos el otro día con mi compañera Flor una charla donde vos hablabas, bueno, de los estereotipos relacionados con abuelo, lo pasivo, el jubilado, incluso recién mencionaste algo de la sexualidad también. Claro, sí, porque además, digo, sobre todo, ustedes van a ver en el libro que hay un derrotero que tiene que ver con que esta imagen de la vejez no fue siempre la misma. Digo, hay un momento muy claro donde la vejez pasa a ser esto, que tiene que ver con el neoliberalismo, finales de los 80. Antes, digo, los viejos en la universidad, en el gobierno, en donde fuera, eran de alguna manera los jefes, y cuando viene el neoliberalismo, sobre todo en Estados Unidos, época de Reagan y después época de Bush, finales de los 80, principios de los 90, el viejo pasa a ser el jubilado, y el jubilado pasa a ser un problema para el sistema, porque hay que pagarle una jubilación. Entonces empieza, ¿no? Los jóvenes trabajan para pagar la jubilación de los viejos, y empieza... La carga. El concepto de carga. El concepto de carga. Ajá. La Argentina es Norma Pla llorando adelante de Domingo Cavallo, digamos. Hay un momento de quiebre que tiene que ver con ese momento en el cual se pone toda la maquinaria a disposición de hacer viejismo, digamos, para mostrar que los viejos no sirven para nada, no producen y son una carga. Yo me acuerdo que en aquel momento el lema con el que estaba toda Buenos Aires empapelada, que a mí me llamaba mucho la atención, era una propaganda de Nike que decía, "Life is short, live it hot", ¿no? La vida es corta, vivila caliente. Y yo creo que lo que nosotros sabemos es que la vida es larga, por eso hay que vivirla despacio y hay que vivirla tranquila, ¿entendés? O sea, esta idea permanente de hacer todo ya porque la vida es corta, la vida no es corta, la vida es larguísima. Si llegamos a vivir 80 años, 90 años, es un montón, un montón. Entonces, no hay que apurarse, si todo se puede hacer en otro momento y no hay que descartar porque todo se puede acumular de alguna manera desde algún lugar. Entonces, ese estereotipo del viejo inútil, que es una carga, que hay que meterlo en el geriátrico, también el neoliberalismo lo que hace es privatizar, por un lado, las jubilaciones y por otro lado los geriátricos. Digo, en Europa esto se notó muchísimo ahora con la pandemia, digamos, la verdad es que son lugares casi sin ningún tipo de control y que forman parte además, o sea, el viejo es una mercancía más, que cuanto más viejos tengas en el geriátrico, más cobra el geriátrico, digamos, ¿no? Entonces, esa idea de la vejez como carga, de que ya no viven con las familias y que la familia se va rompiendo porque la familia es el matrimonio que sale a trabajar y cuando los pibes ya tienen edad de salir a trabajar se van a formar su propia familia para salir a trabajar, ¿no? Esto de mandar a, yo le dije en el discurso del aborto, una sociedad formada en base a mujeres pariendo para mandar pibes a la fábrica, para mandar pibes al ejército, digamos, ¿no? Así se concibió la sociedad durante el siglo XX, y me parece que esos estereotipos son de alguna manera los que después se terminan de consolidar cuando en la televisión, cuando te hablan de la vejez, te hablan de las cremas anti-age. ¿A alguien se le ocurriría algún elemento anti-juventud o anti-madurez? ¿Por qué algo anti-age? ¿Quién dice que hay que pelearse, ¿no? Con la vejez, que es apenas otra edad de la vida, digamos. Te venden cremas anti-acné, pero no es anti-juventud, digamos, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Bueno, digo, no es contra la edad, contra lo que te estás peleando o lo que te tratás de modificar de alguna manera. Bien, y hablando de la edad, me das pie para preguntarte algo. Vos en el libro hablás de que es una autopercepción y una construcción sociocultural.
¿Querés que profundicemos un poquito más ahí? Sí, porque yo creo que el feminismo nos enseñó que todas son convergencias, ¿no? Y que no hay, así como no hay un género y no es lo mismo, no son lo mismo todas las mujeres, y no son lo mismo todos los varones, tampoco es que son lo mismo todas las viejas. Entonces, cuando vos tenés que se cruzan la convergencia de diferentes factores, obviamente hay muchas, por eso hablamos de muchas vejeces, y por eso no hacemos una ley antiviejismo, sino antiedadismo, porque lo que creemos es que, los Aymara decían que el tiempo era circular y la pacha es en realidad el cruce y el tiempo con el espacio. Bueno, esto lo dijo la cultura Aymara hace muchísimos años atrás, pero lo dijo la física con Einstein y con Hawking. O sea, la verdad es que el tiempo, la flecha del tiempo no va hacia adelante, la flecha del tiempo es circular, va en espiral, y el tiempo es un cruce de tiempo y espacio. Entonces, por lo tanto, la edad también no asiste o un lugar en el calendario, sino que es tu autopercepción, la manera en que te percibe la sociedad y cuáles son los otros factores que influyen para esto. No es lo mismo una vieja de 80 años, de Recoleta, con todos los cuidados, con todas las posibilidades de llevar adelante su vida de la manera que quiera, autovaria y todo, que una vieja, y no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, porque por ahí la vieja sola en la puna eligió esa vida y está feliz con esa vida, pero no es la misma. No tienen las mismas necesidades. Y digo, por ejemplo, el otro día hablábamos con Valeria, que es la presidenta de Mamá Cultiva, que ella dice, yo me sentí vieja el día que tenía 40, y decidí que tenía que dejar de trabajar para cuidar a mi hijo, tiene un hijo autista. Y entonces me di cuenta que como salía del mercado, había pasado a ser vieja, había pasado a tener todas las características que tienen las viejas. Entonces, se necesitaba que me sostenerme de alguna manera, no tenía poder adquisitivo, era irrelevante, lo que yo hacía no le importaba a nadie, lo que yo hacía era cuidar 20 horas por día a mi hijo autista, porque había decidido que o hacía eso o nos matábamos los dos, porque no tenía manera sino de resolverlo de otra manera, ¿no? Digamos, lo cuenta, Valeria, es muy impresionante escucharlo porque lo cuenta con ese nivel de crueldad, digamos, ¿no? Un día me levanté y dije, bueno, yo no puedo seguir saliendo a trabajar, consiguiendo a alguien que lo cuide, qué sé yo, todo lo demás, bueno, nos matamos los dos y listo, digamos, ¿no? Y decidí que no, que iba a cuidarlo, y a plantar cannabis para cuidarlo, y qué sé yo, todo lo demás, y en ese momento, dice, aunque todo eso me dio mucha fortaleza, me di cuenta que había pasado a estar en el lugar de las viejas, porque básicamente estaba afuera de la sociedad y dedicada a los cuidados. Y así un montón de cosas, porque, digo, mi presidente, nuestro presidente, que cada vez que habla de los viejos dice los abuelos, es una pesadilla. Les hablan de los abuelos y las abuelas cada vez que tienen que nombrar, entonces pasamos... Incluso, los medios también sobre el jubilado, el abuelito que está esperando en la fila para la vacunación, y vos decís, no, por favor. Pero además, porque también por eso te digo que se cruza todo, porque jamás le dirían el abuelito o el jubilado a Donald Trump, o a Cormillot, que se acaba de casar con una chica divina y va a tener hijos. Y me parece bárbaro que se case con quien quiera y tenga los hijos que quieran. Ahora, si en lugar de Cormillot fuera una mujer de 80 años, con un pibe de 35, estarían diciendo, el pibe seguro que le quiere sacar la plata, o qué mala madre que no se va a ocupar de cuidarlo, o toda esa cantidad de barbaridades, digamos, que en este caso, algunas se dijeron, igual, porque estamos todavía muy acostumbrados a juzgar a los demás, pero de todas maneras hay como cierto manto de, bueno, si lo va a cuidar ella, que además es bastante verdad, digamos, ¿no? Si en definitiva lo va a cuidar, va a ser la mujer la que se va a encargar de cuidarlo. Pero todos esos estereotipos que obviamente, caen mucho más sobre la mujer, caen mucho más sobre la mujer vulnerable, cuando sos vieja, hace que no sea lo mismo cualquier tipo de vejez. Entonces, la abuela que está en su casa cumpliendo con el mandato social de cuidar a sus nietos, y me parece que ese es un debate también que tenemos que darnos, que es, tenemos la obligación de cuidar a los maridos, tenemos la obligación de cuidar a los hijos, es como un poco mucho, ¿no? Sobre todo en una sociedad demasiado. Aparte se extiende tanto la cantidad de vida que de repente van a ser varias generaciones y vamos a estar cuidando al mismo tiempo a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿entendés? O sea, porque se está alargando de manera tal que conviven muchas generaciones juntas y hay una mujer que es la nuclear, la que va a estar entre los 30 y 50 años, que le va a tocar hacer malabares sosteniendo todo ese sistema. Claro, vos sabés que ahí me parece que alguien levantó la mano para hablar. No sé, Flor, si lo tenés por ahí. Sí, la persona no figura con su nombre, no sé si se quiere presentar. Sí, me llamo Rasti, buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes. Gabriela recién
No tuve el placer de leer su libro todavía, pero ella hablaba de algo con lo que coincido, que es que el occidentalismo y el capitalismo nos pone esta estructura de ser viejos antes de tiempo. No sé si me escuchan bien. Sí, sí. Tengo 55 años y en el año 2009 trabajaba en una escuela. Escuché la sesión esperando que fuera votada a favor, porque yo sabía que engañaba a los adultos mayores diciendo que eso era bueno, pero era mi trabajo. Luego de eso perdí mi trabajo de situación formal y debí reconvertirme en otras cosas porque nunca más pude insertarme en el mercado formal laboral. Por eso creo que hay una deuda por parte del Estado y de la legislación respecto de aquellos que somos viejos para el mercado capitalista y jóvenes para jubilarnos. Claro. También trabajaba en una... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Perdón, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Por otro Te escuchamos lado, ahora. el tema es, me parece que habría que empezar a enfocar en políticas públicas de cómo encarar esta situación, porque vamos a ser muchas generaciones de adultos mayores, y como vos decías, el geriátrico me parece una cosa horrible, y habría que pensar en cuidadores por ahí domiciliarios, de adultos, en otro tipo de cuestiones, en poder elegir cómo uno vive esos últimos o muchos, pocos o muchos años de vida. ¿Qué opinas vos como legisladora del partido que ha quedado? Sí, a ver, todos los que vos traes son temas muy concretos, porque lo que pasó también con la Revolución de las Viejas, después de que empezó a crecer, es que empezamos a bajar los temas a los temas concretos, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, está el tema de la discriminación por edad, que se suma a la dificultad para conseguir trabajo, en general, en este momento de crisis económica argentina y mundial, y que entonces ahí, digo, también entramos en colisión con, y tenemos que tener mucho cuidado de no transformar esto, como diría Bioy Casares, en la guerra del cerdo. Digo, esto no es porque me dicen, bueno, los jóvenes que ni estudian ni trabajan también tienen problemas, obvio, ¿no? Hay que resolver la situación de los jóvenes y hay que resolver la situación de las vejeces. Si me preguntás a mí, los jóvenes tendrían que estudiar, digamos, tendrían que hacer esta idea, digo, que un pibe de 16, 17 años no consiga trabajo, está mal, pero también, digo, el pibe de 16, 17 años debería estar en el sistema educativo y deberíamos poder garantizar eso, ¿no? Digamos, y hacer todo lo posible para eso. Nosotros tenemos, en la ley de antiedadismo, presentamos varias propuestas. Una tiene que ver con el currículum ciego, que es la idea de que no te puedan pedir ni foto ni edad en el momento de presentarte a los trabajos. Pero además, eso para no permitir la discriminación, que por ejemplo, el Estado, digo, vos en el Estado, en CONICET, no podés entrar a la carrera de investigador después de los 35 años, y la verdad es que muchísimas mujeres recién entran en la carrera de investigación después de los 35 años, porque antes estuvieron maternando, o dejaron que fuera él el que iba a estudiar, porque todavía sigue habiendo mucho eso, ¿no? De que la mujer cuida que sea el varón, el que cumpla con sus deseos, digamos. Entonces, o se separaron y recién entonces salen a buscar trabajo, digamos. Entonces, todo eso hace que mucha mujer empiece a buscar 30 años, y entonces, además de que no se discrimine, tenemos que lograr que haya políticas activas para que se las incorporen. Esto estamos pensando en que aquellas empresas que tomen mujeres de esas edades tengan algún tipo de subsidio especial o algún descuento en sus impuestos, que lo que es el Estado, que lo que son las universidades no puedan poner barreras en las edades para trabajar. Y también hay otro proyecto que va cerca del nuestro, aunque no lo estamos presentando nosotros, que tiene que ver con las jubilaciones anticipadas, ¿no? Digamos, al contrario de lo que dicen que es, ay, ustedes quieren con la Revolución de las Viejas alargar la edad jubilatoria. Al contrario, lo que queremos es que tengan la mejor manera de vivir, digamos, antes o después. Tampoco creemos, porque no nos vamos a mentir entre nosotras,
que con una jubilación mínima, que es la que tienen la enorme mayoría de las mujeres, porque la enorme mayoría de las mujeres en Argentina que acceden a la jubilación, acceden por la moratoria y a la jubilación de ama de casa, y por lo tanto tienen la jubilación mínima, tampoco es que van a vivir bien con 19.000 pesos por mes. Con lo cual lo que tenemos que garantizar desde diferentes lugares del Estado y de las políticas públicas es de qué manera se puede tener una vida digna y llevar adelante la vida que cada uno desea, o con trabajo, o con una jubilación digna, o con las dos cosas. Y después con respecto al tema de la vivienda y el tema de los geriátricos, que es un temón, porque yo creo que los geriátricos, incluso el otro día teníamos una charla con las compañeras de México, y en México directamente le dicen asilo, y a mí me parece que estaría bien decirle asilo, porque nosotros tenemos una capacidad para cambiar nombres y poner nombres bonitos a cosas que no han cambiado del todo. Entonces, ahora son residencias de larga estadía, porque geriátrico queda mal decir, ¿no? Y se decía geriátrico porque asilo quería mal decir. Y la verdad es que son lugares donde básicamente la sociedad pone problemas que no puede resolver. Los manicomios, las cárceles, los geriátricos, todos esos lugares de asilo son esos lugares. Algunos son mejores, otros tienen más luz, uno el mejor del mundo, algunos son necesarios porque son lugares donde hay que atender determinadas patologías, gente que no es autoválida, que no tiene otro lugar a donde ir, digo, todo lo que vos quieras. Pero nosotros creemos mucho en el concepto de red y en el concepto de gradualidad. Esto es, digo, vos llegás desde la persona absolutamente autoválida que tiene la posibilidad de seguir viviendo en su casa, hasta la persona que necesita cuidados y que entonces tiene que estar en algún lugar de internación, y en el medio tenés la red de casas compartidas, de cohousing, como dicen, de comunidades en las cuales se van encontrando, de diferentes viviendas en las cuales hay cuidadoras, asistentes gerontológicos o diferentes lugares para compartir, y en eso estamos trabajando mucho. Estamos trabajando tanto desde Las Viejas, que organizó, dentro del movimiento de Las Viejas, se organizó el Movimiento Nacional de Viviendas Colaborativas, que en diferentes lugares del país lo que hace es llevar adelante proyectos, primero de unirse en comunidad, quiénes son, quiénes quieren, y a partir de ahí buscar si van a vivir juntas, si van a pedir un procrear, si van a armar una cooperativa y tratar de construir sus propias viviendas, y estamos interactuando mucho con los diferentes gobiernos, con el ministro de Hábitat, con el PAMI, y desde el otro día también con Axel Kicillof y la ministra Teresa García, en la construcción desde el Estado, que dejen de construir geriátricos. Básicamente, digo, el PAMI tiene un proyecto de 100 barrios, de 100 viviendas, alrededor de todo el país, que van a hacer estos proyectos. Son comunidades que son barrios donde en el medio hay una especie de clubhouse, donde son lugares de encuentro, de cine, de teatro, de médico, digamos, de una cantidad de cosas. Y en las ciudades, buscar alternativas, cuando no hay tierra, digamos, para hacer eso, que puedan ser departamentos compartidos o algunos lugares donde se puedan. Además de empezar a pensar en otras alternativas para la mujer que se quedó con una casa grande, por ejemplo, y que hoy no hay manera de que el Estado pueda entrar, por lo menos, a que si comparte la casa tenga cuidados, que no entre cualquiera a la casa, digo, no tener las mínimas cuestiones de seguridad, o que tenga el médico que necesita, todo eso. Estamos trabajando todo lo que podemos, tanto como sociedad civil, digamos, como articulando e interactuando con el Estado. Claro, abarcando varias áreas. Exacto. Incluso, bueno, ahora después vamos a compartir, cuando subamos la publicación, la página de ustedes de la Revolución de las Viejas, donde ahí detallan bien todas las áreas sobre las que trabajan y demás. Y también el Facebook, que hay un montón de información. Exacto. Gabriela, por último, quería preguntarte, lo mencionaste varias veces al tema del feminismo. ¿Cuál es el lugar dentro del feminismo actual de las vejeces? Yo creo, mira, dos cosas. Una, obviamente la Revolución de las Viejas no existiría si no hubiera existido antes el feminismo, ¿no? Somos marea que va acompañándose con otras mareas, claramente. Aprendimos del feminismo la circularidad, la sororidad, eso, ¿no? Y saber que se avanza y se retrocede, digamos. Y nos pasó una cosa muy linda, muy bella, que es que en este último debate del aborto, nosotras recuperamos mucho, que lo habíamos perdido un poco en el 2018, la idea de las pioneras y de las ancestras, ¿no? Esta idea de sentirnos parte de un camino que vamos sobre hombros de otras, que llevamos a las pibas sobre nuestros hombros, pero que esto es un devenir y que nada nace de la nada y que todo se va de alguna manera construyendo entre todas. Pero el tema de las vejeces no estaba puesto como tema. Y lo que empezó a pasar en el Encuentro Nacional de las Viejas que hicimos en octubre,
el cierre fueron Dora Barrancos, Nelly Millansky, Mirta Busnelli y me estoy olvidando de Nora, Mirta, Nora Cortiñas. Y las cuatro decían que no entendían cómo no se les había ocurrido antes, que era un temón, ¿entendés? Y que era obvio que era el tema que faltaba traer al feminismo, que el feminismo había sido tan capaz de ver de qué manera se cruzaban, convergían las diferentes desigualdades sobre desigualdades, conflictos, cómo las intersecciones entre etnia y edad, entre etnia y género, y nunca habían puesto como intersección la edad, tanto al punto que nuestra ley de antidiscriminación en la Argentina no concibe la edad como factor de discriminación. No te pueden discriminar ni por religión, ni por etnia, ni por género, pero no está entre los causales y lo prohibido de la discriminación, no está la edad. Entonces, evidentemente, es algo que todavía no estaba como tema, y que nos da mucho placer y mucho coraje y mucha alegría poder haberlo incorporado como tema. Y la otra cosa que estamos haciendo, que a mí me parece súper importante, es un ciclo que se llama Somos Espiral, en la cual hace una semana estuvimos en Tecnópolis, y ahí estuvieron dialogando Dora Barrancos con Ofelia, sobre todas estas cosas que nos pasan y cómo se miran desde distintos lados. A mí me gusta mucho una idea que hay en África, que es que no te hablan de edades, sino de capacidades. Entonces, importa lo que vos sabés hacer o podés hacer, digamos, no importa la edad que tenga. Entonces, hay cosas que obviamente el joven las puede hacer porque tiene fuerza física y se necesita fuerza física. Y hay cosas que las puede hacer el viejo porque se necesita experiencia y el viejo tiene la experiencia. Entonces, para cada cosa que hay que hacer van a la par y van de la mano. Y las cosas se explican a partir de eso, de lo que sabés, de lo que te falta saber. Entonces, por ejemplo, los viejos son sordos, no por un problema físico, sino porque ya saben todas las palabras, no tienen que escuchar más, digamos, ¿no? Entonces, por eso, como ellos lo que tienen que hacer es contar y hablar y qué sé yo, por eso los viejos se van quedando sordos, digamos, porque ya escucharon, digamos, lo que tienen que escuchar. Pero el viejo tiene la obligación social de contar y de transmitir y de decir, digamos, ¿no? No es que te quedás sin responsabilidades cuando sos viejo, al contrario, digo, tenés la obligación ética, digamos, de alguna manera, de hacer que el mundo siga girando transmitiendo tu conocimiento. Bien, genial. Está muy buena la idea que propones. Ahora, si te parece, bueno, tenemos algunos comentarios, algunas personas que levantaron la mano, los vamos a ir leyendo y vamos a ir habilitando de a poquito porque son varios. ¿Querés habilitar, Flor? Dale, bien. Ahí Vanina vota, si te parece. Hola, buenas tardes. Yo sí tengo el libro de Gaby. ¡Ay, qué buena! Soy de Puerto Madryn, Chubut, y comenzamos hace poco a formar el grupo Revolución de las Viejas Puerto Madryn. En realidad quería como aportar desde mi trabajo. Yo soy médica especialista en psiquiatría, en psicogeriatría y en medicina legal y forense. Pero en realidad quería traer también algo que por ahí como una autocrítica respecto a los sistemas de salud que tienen que ver con que se atiende a mujeres grandes con poca perspectiva y con poca cuestión de género. Siempre, cada vez que una mujer grande llega a alguna consulta, se le habla de menopausia, de remedios, de antidepresivos, porque la depresión y la ansiedad son mucho más frecuentes en las mujeres por una cuestión de género, es una depresión de género de tantos años de sometimiento, de violencia psicológica, simbólica, y no se le ofrecen otras alternativas. Entonces, una de las propuestas era dentro de esta ciudad, que es chiquita y que queda en la Patagonia, trabajamos con un grupo de colegas para incluir la perspectiva de género, no solo cuando se atienden a las pibas, a los adolescentes, sino también, sobre todo, las que trabajamos atendiendo PAMI, o sea, las que trabajamos con mujeres grandes. De hecho, los hombres, los varones de PAMI, van y nos piden que les recetemos Viagra, y las mujeres nunca nos piden algo para lubricarse y tener relaciones.
Entonces, igual algo, Gabriela, después que levanté la mano, algo dijo en relación a PAMI y a políticas públicas que se están implementando, así que llegó como medio tarde mi comentario, pero tiene que ver con eso, con qué poca perspectiva de género atendemos a las mujeres, sobre todo a las mujeres grandes. Que no pasa lo mismo con las pibas, que esto hay centros de adolescencia en todos lados, hay anticonceptivos, hay preservativos, pero cuando se habla de grupo de mujeres grandes, de mujeres en menopausia, ya como que se va la perspectiva de género o se van las cuestiones de género. Y que sí por ahí tiene que ver con nuestros propios prejuicios, los estereotipos, los viejismos, los edadismos que mencionaba Gabriela. Bien, Gabriela, no sé si querés hacer algún comentario, si no le doy la palabra a Silvia de la Vega. Escuchemos a todas y hacemos después un comentario. Dale, perfecto. Hola, buenas tardes. Silvia. Soy Silvia de la Vega, de Tucumán. Soy ingeniera civil y hace muy poquito que me he jubilado y he leído el libro de Gabriela y la verdad es que me ha encantado encontrar en las palabras de ellas muchas cosas con las que estoy de acuerdo y pienso y que a veces no sé ponerle palabras. Y eso me ha llevado a que ahora me he inscrito en la Facultad de Filosofía y Letras para hacer la carrera de Ciencia y Comunicación. A ver si es que puedo mejorar estas cuestiones nuevas del lenguaje y lograr hilvanar mejor todas esas cosas que pienso. Pero mi principal inquietud, y que me ha encantado ver lo que en el libro lo tocabas y que ahora veo que hay un proyecto en camino, es la cuestión de la vivienda para las personas mayores, que es un tema que lo habíamos tratado así en conversaciones de café con colegas, con arquitectas, compañeras de trabajo. He trabajado en el Instituto de la Vivienda toda mi etapa productiva, y que no veíamos así como una solución muy clara o muy definida de cómo encararlo al tema. Por eso me gustaría, si es que me pueden orientar a dónde ver las cosas que ustedes ya van trabajando, los lineamientos del proyecto, o de qué manera ponerme en contacto con las personas que están trabajando en ese tema, que como te digo es lo que más me interesa. Muchas gracias. A ver, eso lo contesto ya, así que hay un mail que es la revolución de las viejas @gmail.com. A ese mail podés escribir concretamente y entonces te contesta la compañera que está trabajando ese tema. O sea, si a vos te interesa viviendas colaborativas, la compañera que está trabajando en eso. Si te interesa sexualidad, la compañera que está trabajando en eso. Después nosotros tenemos la página web, que es www.larevoluciondelasviejas.com.ar, y ahí vos entrás y lo mismo, tenés todos los círculos que existen, que son tantos por ciudad, tenés de diferente, de Madrid, de Rosario, de Santa Fe, de Tucumán, de cada ciudad. Podés entrar a ese círculo y vos decís, soy tal, y se van a comunicar con vos, o por tema. Están las mujeres sin corset, que son las de sexualidad, movimiento de viviendas colaborativas, herramientas, que son en las que nos enseñan a usar más las cuestiones de internet y todo eso. Entonces, o por la página web o por el mail directamente, podés entrar para ponerte en contacto. Después están los grupos, cada uno de todos estos, tanto territoriales como por tema, tienen su propio grupo de Facebook, digamos, que vos lo vas a poder encontrar en Facebook. Hay 2 millones de Revolución de las Viejas. Algunos, hay un grupo madre general que tiene 32.000 miembros, pero después cada lugar o cada cosa tiene su propio grupo, que eso lo arman las mismas compañeras que están en cada uno de los lugares. Y con respecto a lo que decía Nina de Puerto Madryn, y el tema del PAM y del tema del género en las vejeces, eso estamos trabajando mucho también con la ministra Eli Gómez Alcorta para el tema de la educación sexual para adultas. Porque eso tenemos que verlo desde dos caras diferentes, digamos. Primero, una es
la mujer que efectivamente nunca habló de sexualidad y que siempre creyó que su sexualidad tenía que ver con que el hombre la penetrara, la hiciera gozar o lo que fuera, o que ella le diera placer al hombre, y que además esto era para reproducirse, digamos, y que básicamente su educación sexual tenía que ver con cómo hacer para no quedar embarazada, digamos, ¿no? Básicamente cuidarse en ese sentido. Entre otras cosas, deja de consultar al ginecólogo cuando le viene la menopausia, cuando termina con la menopausia, deja de hablar de sexualidad, es como que se termina, digamos, para ella la sexualidad. Entonces, si no tiene una red de amigas o de contención, o digo, cree que el tema se terminó absolutamente. Entonces, para que esas redes existan, tenemos que armarlas, digamos, de alguna manera. Pero además, el tema de la educación sexual para adultas también es muy importante, porque son las que le tienen que transmitir a las pibas. Entonces nosotros nos encontramos con un problema, que es que la ley de ES y todo dice que las docentes tienen que dar educación sexual para adultos, y nos encontramos con una cantidad de docentes que nunca han hablado de sexualidad, que no conocen su propio cuerpo, que tienen pudor y vergüenza de hablar de estos temas, y que son teóricamente las que tienen que transmitirlo. Entonces, capacitar en la educación sexual, que nosotros decimos para adultas, pero en realidad es a las adultas, digamos, no es para adultas, es a las adultas, porque es sobre su propio cuerpo, sobre el goce, sobre el placer, también nos va a permitir que la transmisión generacional sea mucho más sencilla y no tengamos que estar enseñándole exactamente qué es lo que tienen que decir, básicamente porque después tienen no tienen más conocimiento, porque no tienen ni siquiera el conocimiento de su cuerpo. Y nos pasa además, nos cuentan las compañeras del PAMI, bueno, debe estar Vanina, que muchas viejas vuelven de los viajes de jubilados con enfermedades venéreas, porque no se cuidan más, porque creen que no hay que cuidarse, porque no pueden quedar embarazadas. Empiezan a pasar toda esta cantidad de cosas que me parece que el tema de hablar y de ir rompiendo tabúes es central y es fundamental. El HIV es un problema con los adultos mayores. Nosotros lo tenemos detectado, lo hemos trabajado mucho en el programa, con campañas donde inclusive los mismos integrantes han sido ellos los que han salido a hacer esta campaña, porque teníamos gente de la Facultad de Medicina que estaba muy preocupada con esa cuestión, y bueno, nuestra universidad se ocupó mucho de las campañas contra el HIV, así que hemos trabajado eso. Yo también quería intervenir ahora, ya que estaba, para cerrar lo de Vanina. Elida, perdón, Sí. que te interrumpa, no, nuestra profesora Adriana se tiene que retirar y quería brevemente, porque hizo varios aportes desde el chat. Sí, porque ella trabaja en el taller de sexualidad. Exactamente, así que si te parece te interrumpo para eso. Adriana, todo tuyo. Dale, gracias. Disculpen, es que a las 18 tengo clases y me tengo que ir, pero no quería, por eso intervine en el chat y las estaba saludando. Muchísimas gracias, de hecho, al programa, y Carla, excelente. Y lo que quería comentar era, bueno, justamente acá Elida me daba un poquito el pie, porque cuando nosotros empezamos el taller, yo coordino el taller de salud sexual y sexualidad en el programa. Y empezó por una inquietud así, por pensar qué estamos haciendo mal, porque viendo los valores y lo que había de municipalidad y demás, mostraba que justamente HIV estaba repercutiendo en los adultos mayores. Y hablando con mis colegas de trabajo social y demás, yo trabajo en la Escuela de Gerontología también, entonces el comentario era ese, ¿qué está pasando? Bueno, la mezcla de edades, el varón proveedor, bueno, se hablaban de un montón de cosas allá cuando iniciamos con la idea. Y la verdad es que el taller se fue multiplicando, y para volver ahora, además de que tocamos todos estos temas, en el taller de salud sexual y sexualidad, fuimos abarcando distinto, para no quedarnos solo con la parte médica, clínica y demás, pero hasta llegar de pedir que el PAMI pida el test de HIV como una rutina. O sea, tocábamos todos estos temas, y además de eso, esto mismo que decías de ESI, ¿por qué? Porque son tan ávidos de recibir información, como decía, descubren los lubricantes recién ahora, y vienen y te dicen, después de que Lavarello, que el doctor Lavarello participa con nosotros, les comenta, trae preservativos y lubricantes, y desaparecen a los 5 minutos, vuelven y dicen, uy, no sabía, mirá, y justamente tocamos esto, los derechos a la intimidad, los derechos a realmente que se les respete, porque nadie piensa un adulto mayor que puede tener intimidad en una casa donde comparte con los hijos o con los nietos o quién sabe quién, o en una institución. No se les ocurre. No lo piensan desde el lugar del adulto mayor, y no está tan lejos de nosotras y de nosotros. O sea, no es esa viejita de los cuentos. Entonces, bueno,
fuimos abarcando temas y en esos mismos también la avidez de ellos pasa por el mensaje que voy a llevar a mi casa, a mis hijos, a mis nietos, la información que les puedo llevar, incluso de ESI, donde no están pensados los adultos mayores que puedan venir a hablar de ESI. Y están ávidas y ávidos, porque nuestro taller tiene varones y mujeres, y la verdad que están reinteresados en el tema. Entonces, cada vez tuvimos que ir abarcando más, y gracias a que nos permiten, ya tenemos el taller anual, donde podemos abarcar temas, pero desde el arte, desde todos los rincones donde se ocurre. Y la participación es impresionante, y la devolución es impresionante, y el interés es impresionante. Entonces, creo que estamos en la cresta de la ola, digamos, acompañando estas otras olas. Creo que los adultos mayores tenemos que estar, digamos, como impulsando, como sosteniendo y como tirando para adelante esto, como decías. Nadie piensa en el momento, qué es lo que nos pasa. La ansiedad del futuro y el rememorar el pasado. Y hoy, entonces son los mensajes por ahí, ¿no? Un compendio de todo esto que dijiste en tu libro. Me parece espectacular, agradezco infinitamente y la verdad, todo lo que podemos hacer, yo terriblemente agradecida al programa, de dónde podemos llegar y cómo la cosa se va agrandando y la verdad siempre dispuestos a sumar temas y a la avidez de la gente. O sea, no están quedados, no están para tejer, no están para solamente pasear a los nietos. Digamos, tienen una avidez de conocimiento, de acompañamiento y demás, que hay que estar ahí. Somos parte de más, o sea, lo estamos vivenciando. Agradecido, por supuesto, a los jóvenes, que son el impulso a lo mejor que también hace falta para que uno lo visualice. Pero digamos, digamos, imponderable lo que se puede hacer desde este lugar. Así que yo agradecida totalmente. Trabajamos gracias a vos, con Adriana. Y ya es docente también del programa. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias, Yo quería, mi intervención tenía que ver con que nosotros habíamos sido invitados desde el programa a participar de la carrera de gerontología que tiene nuestra facultad, que es carrera de posgrado. Y a ver, Dani, vos te acordás, porque vos me acompañaste por ahí hoy, la vía sí. Fuimos con otra de las psicólogas también, Fernanda Fernández, que tiene una convocatoria muy grande en el programa. Ella habla del malestar en la cultura y bueno, por supuesto, tiene que ver con todo esto también en esta etapa de la vida, ¿no es cierto? Y realmente los médicos que hacían la carrera decían que habíamos sido como una gota de aire dentro de la carrera, porque ellos lo único que veían eran huesos rotos, huesos que ya no servían, columnas que no sostenían, digamos, una parte biológica que estaba deteriorada, como decías vos y Gabriela, pero no podían ver y les parecía increíble lo que nosotros les contábamos de la participación de todos estos sujetos que habían encontrado un lugar en este programa, ¿no? Donde reencontrarse mucha gente con la misma gente de su edad, porque la habían perdido sus amigos, se habían tenido que mudar, o algunos los habían perdido porque pues, se habían muerto, otros porque tuvieron que mudarse, y la verdad, a mí me llevó a pensar que desgraciadamente durante mucho tiempo fue la gerontología la que manejó toda esta cuestión. Y entonces, bueno, con esa mirada de la medicina donde todo tiene que ver con aquella idea de que el cuerpo se deshacía, se terminaba, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestra cabeza? ¿Qué pasa con todos los deseos? Que nosotros desde la psicología, bueno, la pensamos de otra manera. Esta fue, digo, también cuando yo me pongo a armar este programa. Nosotros hemos pasado a ser y hemos tenido problemas en la presencialidad, porque no teníamos espacio físico, porque éramos una de las recomendaciones en las recetas de los psiquiatras y los psicólogos de Rosario, para los pacientes, la asistencia a este lugar que nosotros ofrecíamos. Entonces, bueno, fue complicado, fue difícil. ¿Cómo decirle cuando mucha gente venía y decía, por favor, porque a mí mi psicólogo o mi psiquiatra me dice que tengo que venir acá, como una indicación en la receta, no faltaba que nos trajeran la receta,
empresa para que le consiguiéramos un banco, porque la limitación nuestra era también respetarlos en esto de que no los podíamos amontonar, como a veces en nuestras universidades sabemos que hacemos con los más jóvenes, ¿no? Que bueno, Claro, que hay sillas que se sienten en el suelo, que si no hay, bueno, nosotros tratábamos de que esto no nos pasara, pero lo tuvimos que repensar. Todo lo que contás vos y lo que contó recién Adriana, porque me parece que tiene que ver, porque viste, vos decís, estaban acostumbrados a ver a los viejos como bolsa de huesos y eso. Salvo cuando ves a Lula, que va a ser presidente con 75 años, ¿entendés? O sea, digo, por eso hablamos, yo creo que lo que el feminismo sí nos permitió es ver el tema de las intersecciones, o sea, cuando se imaginan a los viejos, se imaginan a otros viejos, que a los viejos reales y a los viejos activos, digamos, porque la verdad es que hoy tenemos, digo siempre, Cristina tiene 67 años, 67, ¿entendés? O sea, digo, y cuando vos te imaginás una vieja de 67 años, te imaginás otra cosa, digamos. Entonces después empieza a pasar este desfase que hay entre la realidad y el imaginario, que a medida que vos llegás a esa edad, te empiezan a decir, no pareces. Pero vos no pareces del 55. Estás bien conservada. Yo no parezco del 55. El problema no tenés vos que pensás que las del 55 son muy distintas, digamos. Claro. Yo no parezco del 55, ¿no? Entonces digo, sí, digo, de 60 parecemos de 60, parecemos de esta edad, de esta época, digo, con esta vida que hemos llevado adelante, obviamente, digo, con nuestras propias intersecciones. Pero entonces hay pensados dispositivos que imaginaron con la imaginación que ellos tienen. Entonces, cuando vos ves los centros de jubilados, que hay algunos que son bárbaros, maravillosos, súper útiles, y todo lo que vos quieras, digamos. Ahora, la idea, primero son de jubilados, ¿no? No son de jubiladas, ¿no? Los centros son de jubilados. Aunque estén muy usados y vayan mucho las mujeres. Y después, la manera en la que están pensados para otra gente, la que los va a usar y que la vejez como otra cosa, como lo que ellos se imaginan que es la vejez, no como la vejez real, digamos. Entonces, pues yo siento, Mónica Roquier, que estará en este momento en la Secretaría de Mujer y Género y Diversidad de Derechos Humanos. Trabajo extraordinario está haciendo, y ella sabe mucho el tema, conoce mucho el tema, y está rompiendo un poco todos estos cánones y patrones, y a mí me parece todo el trabajo que ustedes hacen, que es fabuloso. Nosotros estuvimos con Trota el otro día, planteándole muchas de estas cosas, le decíamos, dejemos también el romanticismo de decir, no, la vieja lo que quiere es entrar a estudiar física a los 65 años. No va a entrar a estudiar física 5 años o 6 a la universidad, pero por ahí quiere hacer una materia de astronomía o aprender a usar el telescopio, o por ahí quiere cursar una materia de filosofía, digo, porque tampoco queremos que hagan una carrera, que tengan trabajo, qué sé yo, a los 65 años. No, ya lo hicieron toda la vida, digamos. No, que hagan lo que quieren. Lo que no salga de la red, eso es con placer, con el tiempo de hacerlo relajada, no la cosa de correr detrás de un título, como ya corrimos en algún momento. Sí, porque además, lo que también sabemos es que también por ahí eso no tenía sentido antes. Es lo mismo que hablamos de la sexualidad. La sexualidad es distinta en la vejez, obvio que es distinta. Ahora, vos me vas a decir que es mejor la sexualidad, que es una clase de educación física que tiene que seguir las leyes del porno y que tiene que terminar sí o sí en el orgasmo inmediatamente. ¿Quién dijo? O sea, ¿por qué el erotismo no puede ser que cada uno elija de la manera que elija, digamos? Entonces me parece que también, cuando te dicen, bueno, pero los tipos buscan mujeres jóvenes porque las mujeres viejas les duelen los huesos. A los hombres viejos también les duelen los huesos, amigos, o sea, te aviso, digamos, ¿entendés? O sea que estaría buenísimo que vayamos todos más o menos a la par. Pero además, digo, el erotismo pasa por otro lado, no pasa por el acto físico y deportivo de tener que, sí o sí, la penetración y acabar y todo lo demás. Digo, entonces, todo ese recorrido que podemos hacer y que podemos hablar y que podemos charlar, me parece que nos está haciendo muchísimo bien ya solo el hecho de haberlo puesto en palabras. Ahí veo que las compañeras de Rosario, Cecilia Usá, que es una de nuestras compañeras en Rosario, han puesto y Lili Urbina, que es de Movimiento de Viviendas Colaborativas, sí, han puesto en el chat el grupo de Rosario, para las que se quieran sumar a... Ajá. Sí, después nosotros ahí lo vamos a compartir en la publicación, así ya queda más o menos. La sigo, sí. Que quiero averiguar el teléfono. Ahí vamos. Después le voy a pedir el teléfono de Cecilia. Ahí vamos. Claro que sí. Yo apenas pueda me iré para allá, apenas pase todo esto un poquitito, esperemos. Bueno, genial. Será bienvenida. Buenísimo.
Bueno, chicas, les agradezco un montón. ¿Que te oyen más que quería preguntar algo, decir algo? No sé, la perdí. Más no tenemos, pero si alguien más quiere comentar antes de despedir a Gabriela. ¿Algún otro que tenga ganas de decir algo? Ahí está Ceci, un beso Ceci, y a todas las compañeras de Rosario. Bien. Bueno, prontito vamos a estar viéndonos por ahí, si igual nos seguimos conectando por el chat, por el Zoom, por todas las charlas que están sucediendo. Chicas, les agradezco un montonazo esta invitación a charlar, felicito por todo el trabajo que vienen llevando adelante, y qué bueno este cruce, digamos, entre los temas y entre los saberes que estamos teniendo, y que los vayamos profundizando. Así que la verdad que un placer enorme haber compartido la tarde con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a vos y a tu equipo por la disposición, por las ganas de conversar con nosotros. Así que, y también a las participantes y los participantes que nos acompañaron en este contexto de la Universidad Feminista, así que les agradecemos a todas y todos. Muchas gracias. Un beso grande a todas, muchas gracias. Un abrazo. Chao, buenas tardes. Gracias. Chao, gracias. Vamos a volver a insistir y te vamos a volver a llamar. Claro que sí.